Muy buenas tardes, mis hermanos amados en Cristo Jesús. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En esta tarde vamos a meditar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 16, comprendiendo de esta manera que de este pasaje donde emana la enseñanza, la instrucción de los padres y todos aquellos que son papás y aquellas hermosas mujeres que son madres para instruir a sus hijos. Pero primeramente les habla a aquellos quienes escuchan su palabra, y en esta ocasión vamos a leer este pasaje que dice de esta manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Es lo que nos dice este pasaje, parte del gran mandamiento y la exhortación al mismo tiempo a la obediencia. De manera que pues de este principio emana la enseñanza de los padres hacia los hijos. Por ello es que este capítulo 6, que dice de una manera muy extraordinaria las palabras que vemos aquí en la meditación que tenemos en esta tarde. Como primer lugar tenemos lo que se nos enseña aquí a creer acerca del Dios, que Jehová es nuestro Dios, el Dios a quien amamos y servimos, por el que somos protegidos y cuidados, es Jehová o Yahvé, es decir, el ser infinita y eternamente perfecto, autosuficiente y todo suficiente, que Él es el único Dios vivo y verdadero. Nadie en nada puede arrogarse la deidad, sino solo Él en exclusiva. La fe firme en esta verdad debía ser suficiente para mantenerlos libres de toda idolatría, y debería ser suficiente para mantenernos a los creyentes libres del apego idolátrico a las cosas de este mundo. Dichosos son los que tienen a éste por su único Dios. A Él aman por encima de todo. A Él sirven con todo su ser, porque tienen al único amo que ni cambia ni se les puede morir, y al único bienhechor de quien asirse y en quien refugiarse, lo que nos dice Santiago 1:17.
Los judíos inconversos y los unitarios de todos los tiempos, como los actuales testigos de Jehová, han visto en este versículo una negación de la Trinidad de persona en Dios. Sin meternos en argumentos teológicos, podemos asegurar que Deuteronomio 6:4 no es contrario a la trinadeidad, porque el desolablemente de Jehová es en dos personas y patente en el Antiguo Testamento, no solo en las varias menciones del divino ángel de Jehová, sino en lugares como Zacarías 3:2, donde el desdoblamiento es evidente, porque la palabra uno expresa la unidad de naturaleza individual. Juan 10:30, somos uno, el mismo uno de Deuteronomio 6:4, Juan 17:3, compatible con una misteriosa pluralidad de personas bien atestiguada en el Nuevo Testamento por el Mateo 28:19, porque el término hebreo ejad, uno, proviene del verbo ahad, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad compacta, que puede darse en una unidad compuesta, que este Dios, único en las personas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es la única fuente de aguas vivas. Jeremías 2:13. El único hacedor y salvador necesario y suficiente de cada ser humano, por ser el único necesario. Todos los demás son insuficientes por ser el único suficiente. Todos los demás son innecesarios. Lo que aquí se nos enseña referente a la conducta que Dios requiere del hombre está comprendida en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ningún rey demandó de sus súbditos amor, mas aún en ninguna otra religión se había jamás demandado el amor a sus dioses. Pero la condescendencia de la gracia divina es tal que ha hecho del primer mandamiento el primer en orden e importancia, un mandamiento de amor, para que todos nuestros deberes para con Dios se cumplan por amor. El códice alejandrino de la versión de los 20 sustituye cardías, igual a razón, por dianonías, mente, por lo que el Señor Jesucristo, al citar de estos libros 70, añadió mente a los tres vocablos de Deuteronomio 6:5. El corazón indica el centro de la personalidad y, por tanto, de la conducta. El alma es el centro de los deseos e inclinaciones. Las fuerzas representan las energías operativas del ser humano y con mucha probabilidad la posesión o bienes de fortuna. La mente es el centro de discernimiento. Primera de Corintios 2, versículos 14 al 16. También se prescriben aquí los medios para conservar y observar la verdadera religión en el corazón y en el hogar, para que no se marchite ni decaiga. Estos medios son principalmente dos. La meditación de la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Versículo 6. La educación religiosa de los hijos. La repetirás a tus hijos, versículo 7. Además, al repetirlas, crece el conocimiento de ellas. Esto nos enseña a aprovechar todas las oportunidades para conversar con quienes nos rodean, no de materias intrincadas ni de opiniones discutibles, sino de las verdaderas, llanas y sencillas de Dios, que constituyen el saber de salvación, 2 de Timoteo 3:15. Cuanto más nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras,
más las amaremos y las admiraremos. Nos alimentaremos de ellas y estaremos deseosos de comunicarlas a otros, comenzando por nuestros familiares. Aquí, versículos 8 y 9, se dan instrucciones a los hijos de Israel con el objeto de que tuviesen siempre bien presentes las enseñanzas de Dios. La filectería eran precisamente las cintas que se ataban a la frente y en las que se inscribían lo más importante del Shema, para tener Deuteronomio 6, 4 y 5 como un recordatorio ante tus ojos. Versículo 8. El Señor Jesucristo censuró a los fariseos en Mateo 23, 5, no por llevarlas, sino por la orgullosa ostentación, mera fachada, que hacían de ellas al llevarlas más anchas que los demás. Con todo, es una costumbre digna de encomio el tener sobre las paredes de los lugares de culto, lo mismo que sobre las paredes de nuestras casas, algunas porciones escogidas de la palabra de Dios, que nos recuerden constantemente la bondad del Señor y nuestro deber de serle agradecidos. Se añade a continuación una exhortación a no olvidarse de Dios en los días de prosperidad y abundancia, versículos 10 y 12. Estimula la esperanza que habían de tener en la bondad de su Dios, dando por seguro que había de introducirles en aquella buena tierra que les había prometido, para que no habitasen por más tiempo en tiendas de campaña como los nómadas y los pastores, sino que se asentasen en ciudades y se acomodasen en casas llenas de todo bien. Así no andarían ya vagando por inhóspitos desiertos, sino que disfrutarían de mansiones convenientemente edificadas y amuebladas, y de huertos y de campos bien plantados, y todo ello por pura gracia y obra de su Dios. Ciudades que tú no edificaste, casas que tú no llenaste, cisternas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, dice el versículo 10 y 11. Siguen algunos preceptos, ciertas prohibiciones. En toda ocasión han de temer, servir y honrar a Dios. Esta porción es la que Jesús lanzó al rostro del diablo, cuando éste le tentó en el desierto en Mateo 4:10, Lucas 4:8, con el señuelo de obtener los reinos de este mundo y su gloria a trueque de servir a los planes de Satanás y adorarle. También habían de cuidar muchos de no deshonrar a Dios tentándole, esto es, poniendo en duda su poder, su providencia, su protección, como en Éxodo 17:2, Isaías 7:12, 13. Es como el esperarse presuntuosamente la protección divina, exponiéndose por propia iniciativa a un peligro al margen de la voluntad de Dios, como es el caso de lo que le proponía el diablo al Señor en otra de las tentaciones, y al que replicó Jesús con el versículo 16 de esta misma porción en Mateo 7 y Lucas 4:12. De manera pues, mis amados hermanos, en esta emana la enseñanza de los padres, precisamente cuando nosotros leemos en su capítulo 6 y cuando vemos estos grandes mandamientos de nuestro Dios, de donde podemos entender que es la esencia que Dios mismo nos da a través de Mateo, de Moisés, porque la esencia de este mandamiento son los primeros 3 versículos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, tú y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, el Dios de tus padres. Gracias a nuestro Dios por estas palabras y la esencia de este gran mandamiento y su aplicación, a lo cual nosotros no debemos de dejar de meditar en ella, sino que siempre debemos de estar atentos a los grandes mandamientos de Dios. De estos mandamientos se da el principio de instruir a los hijos, mandamientos que deben de obedecer primeramente los padres para ponerlo en práctica, lo que nos dice allá el rey Salomón, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bendito sea nuestro Dios en esta tarde, y como siempre, que Dios los bendiga poderosamente y les dé salud en esta tarde, y gracias por todas las bendiciones que ustedes han recibido. Y vamos a despedirnos con una oración sencilla y breve. Señor nuestro Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría, por el entendimiento que nos das para que podamos poner en práctica las enseñanzas, primeramente a nosotros mismos, luego a nuestros hijos, a nuestros nietos, o a las personas que amamos, o a nuestros prójimos que están continuamente alrededor nuestro. Bendice pues cada una de las familias, cada uno de los hijos, y permita que en esta tarde todo esté bajo tu poderosa mano, seguros y protegidos, como dice tu palabra, morando bajo la sombra del Omnipotente. Te alabamos y te bendecimos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.